Y hoy quiero cerrar algo que compartí la semana anterior, que le llamé los efectos de su amor. Y cuidado, a alguno le hago una pregunta, porque es un tema muy rico. Los efectos de su amor. Quiero volver a poner el fundamento bíblico, pero para enfocarme sobre el punto de hoy, y es sobre el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 13 al 15, donde la Biblia dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Cuándo estábamos muertos? ¿En pecados? Muchos recuerdan eso, ¿verdad? ¿Cuándo estábamos muertos? Antes. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora ya en este momento Dios les ha dado vida. ¿Cuántos creen a eso? Y no solo eso, les ha dado vida juntamente ¿con quién? Con Cristo, con Él. ¿Y qué ha hecho Dios? Les ha perdonado todos sus pecados. Y aquí viene algo glorioso. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. ¿Recuerdan algunos lo del acta de los decretos? ¿Sí? ¿Recuerdan esa verdad tan rica? La quitó de en medio. ¿Y qué fue lo que hizo? La clavó en la cruz. Desarmó, literalmente despojó, desnudó, exhibió, avergonzó, además, a los poderes y las potestades a los principados y potestades, es decir, a los demonios, y los exhibió públicamente. ¿A través de qué los exhibió? Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hablando de este tema, yo decía que toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Todo sucede de acuerdo a una ley. Y basado o inspirado en esto, el principio de toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa, aplicado al contexto espiritual. Lo vemos, por ejemplo, en el sacrificio de Cristo. Cristo muere en la cruz del Calvario. La causa, ¿cuál es la causa? La muerte de Cristo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Trajo un efecto. ¿Cuál fue el efecto positivo que trajo la muerte de Cristo? ¿Qué fue lo que trajo? La vida eterna para cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver de muchas maneras. También hay una causa: Cristo murió. Pero si alguien no recibe a Cristo como Señor y Salvador, hay un efecto. ¿Cuál es el efecto? Muerte eterna. Porque así lo deja claramente establecido de la palabra. La palabra, las verdades de Dios. Ahora, he tocado un primer punto que le llamé los efectos del pecado. La Biblia nos enseña cómo Dios creó al hombre perfecto a su imagen y a su semejanza. Y Él dijo desde los albores, desde Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sin embargo, por la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte se transfirió como un virus a toda la humanidad. Por eso dice la Biblia: por cuanto todos hemos pecado, no hay un solo justo ni aún uno, todos hemos pecado. ¿Cuál es? Esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? Todos hemos pecado, estamos destituidos de la eterna gloria de Dios. Pero ahí es donde entra la otra causa. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, cuando estábamos en esa condición, muertos en delitos y pecados, Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, esa gloriosa causa provocó el más hermoso y maravilloso efecto, y es el que le vas a decir a la persona que está a tu lado: tienes vida eterna. Ahora, entonces, ahí es donde nosotros entendemos esas verdades de Dios para nuestras vidas. Y luego hablé de un segundo punto, que fue el primer efecto de la cruz. ¿Cuál fue el primer efecto de la cruz? Basado en Colosenses, el pasaje que hemos estado estudiando en el libro de Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15, la Biblia dice en el verso 14, habla del acta de los decretos, o habla del acta de los cargos. Vamos a ver, aquí es donde quiero entrar en preguntas. Quiero familiarizarles también con esto. Alguien, yo les dije, no se asusten,
ni se aprendan eso, pero aquellos curiosos, cuando la Biblia dice acta de los decretos o acta de los cargos, ¿alguno recuerda cuál era la palabra griega que se usaba? Ahí anda muy cerca Mau. Heirografón. Son primos hermanos. Heirografón. Ahora, no es que hay que aprenderse eso, no. Pero cuando la Biblia dice que había un acta de los decretos, o había, cuando dice ha anulado el acta de los cargos o el acta de los decretos, es que él anuló el heirografón. Y la palabra heirografón en nuestro castellano, ¿cómo es que se dice? Una palabra sencilla. ¿Qué es el heirografón? El autógrafo. Muy bien, es un autógrafo. Entonces, ¿recuerdan eso? El heirografón o el autógrafo. ¿Qué es el autógrafo? En el acta de los decretos, la firma que nosotros tuvimos que poner para decir: hemos cometido delitos, tenemos una gran deuda, no la podemos pagar. Y entonces eso nos condena. ¿Qué confirma que estamos condenados? Que ahí está la firma que dice que nosotros no podemos pagar. Pero ¿qué fue lo que la Biblia dice que sucedió ahí? Y es donde entra esa parte maravillosa. La firma o el heirografón o el acta de los decretos era donde venía el deudor, ponía la firma para decir: mire, aquí estoy comprometiéndome con mi firma para decir no puedo pagar. O como cuando alguien adquiere una deuda y le dicen: ok, firme estos papeles para que confirme que usted se hace responsable de pagar esa deuda. Entonces, los pecados tuyos, los pecados de cada uno de nosotros habían alargado y oiga, y cada día iban aumentando más los intereses de esa deuda. Los iban aumentando más y más y más y más y más y más, que cada vez era peor, no había forma de pagarlos. Había una condena reconocida y aceptada de decir: oiga, ¿cómo usted va a pagar eso? Es imposible que lo pueda pagar. Es imposible. Cada vez los pecados van sumando y sumando y la lista se va haciendo muchísimo más grande. Pero la Biblia dice, el acta de los decretos, es decir, el heirografón, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Vamos a ver, que alguien me recuerde qué fue lo que Cristo hizo con el acta de los decretos. La anuló. Y la palabra anuló, ¿alguno recuerda esa palabra griega? Exaleifén, esa es más complicadilla, exaleifén. Pero lo que me interesa no es la palabra griega, sino que cuando la Biblia dice anuló, ¿qué significa anuló en nuestro castellano o el griego exaleifén? ¿Qué es lo que significa? Agarró el borrador para verlo. Una vez estaba yo en tercer año del colegio Seráfico San Francisco, y mi profesor de matemática, un español con una barba casi por aquí, que lo amaba entrañablemente, Fray Solé, de los mejores matemáticos que habían en este país. Fray Solé agarra el borrador, me vuelve a ver, se me acerca y me dice: chiquitín, porque solo chiquitín nos decía, chiquitín, ve a borrar. Y usted sabe que era una felicidad ir a borrar, ¿verdad? Y entonces yo me levanto y me voy y estoy. Claro, yo veía unas fórmulas matemáticas y algunas cosas que había hecho y daba tristeza borrar eso tan lindo que él había hecho. Pero yo feliz borrando todo. Y cuando estoy borrando, de un momento a otro escucho: ¿qué haces, desgraciado? Y yo me quedé paralizado. Volví a ver a la clase, mis compañeros estaban así, algunos, pero la mayoría asustados. Y yo lo vuelvo a ver donde está sentado en su pequeño escritorio de profesor, y me estaba viendo con ojos de te mato. ¿Qué haces, desgraciado? Y yo me quedé
Y fui y me senté asustado. Que por cierto les voy a decir algo. Una autoridad suelta o lanza una palabra de bendición o de maldición y esa palabra tiene peso. ¿Tiene peso de bendición o tiene peso de maldición? ¿Sabe que poquitos años después, caminando en el Señor, yo dije, hey, yo eso nunca lo he cortado? Estaba empezando a suceder algo en mi vida que yo dije, voy a cortar eso. No me di cuenta que yo acepté que era un desgraciado, porque fue una autoridad la que lanzó esa palabra. Ahora, en el contexto nuestro, entendemos eso de una manera muy fea. Él como español lo dijo. Usted sabe cómo son, algunos de ustedes saben cómo son los españoles hablando. ¿Cómo son, Merce? Mal hablados. Y para ellos muchas expresiones son naturales. Y como tienen el castellano más puro, hay palabras que para uno decirlas en nuestro contexto suenan muy feas. Yo dije una de esas palabras hace poco acá en el púlpito y alguien en redes sociales me quiso linchar y mandarme a la 7ª paila del infierno cuando vio el video de la predicación. Y yo dije, es una palabra de diccionario, no la usamos nosotros porque se puede interpretar como vulgar, pero es una palabra aceptada por la RAE, por la Real Academia Española, y se puede decir de manera natural, pero en nuestro contexto cultural dicen que fea, y si la dice el pastor se va al infierno. Así hay gente todavía, pero ellos son muy deslenguados expresándose. Luego recuerdo, no me voy a quedar en esa parte fea, porque me recuerdo donde él sentado unos minutos después, la clase seguía en duelo, ahí no se escuchaba ni una mosca, y él agachado nada más decía, hablando solo, hice mal, perdón chiquitín, perdón chiquitín, perdón chiquitín. No me volvió a ver, pero se arrepintió solo. Pero yo feliz borrando. Ahora, vengo al punto. ¿Qué fue lo que Cristo hizo con el exaleifein? Es decir, agarró el borrador, tomó el acta de los decretos y empezó en la cruz del Calvario a borrar. Y dice, mira Jeffrey, wow. Y nadie sabe esta lista de cositas que Jeffrey ha hecho. Pero a nadie le importa porque yo las voy a borrar. Y las agarró y las borró. Llegó y dijo, Marjorie, wow. Y si la familia supiera eso. Pero a nadie le importa, porque yo la compré con la sangre preciosa que derramé en la cruz del Calvario para ella. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cristo anuló, Cristo borró aquello de su vida. Entonces, yo les decía que el material en que se escribían los documentos antiguos era en juncos, era en papiro, que el papiro es una maravilla como lo hacen. Es muy lindo ver las ramas, las hojas de papiro y todo esto. Y entonces el papiro, los juncos y también la piel de animales eran muy caros. Entonces, hoy por ejemplo, nosotros agarramos un bolígrafo o agarramos un lapicero y escribimos, ¿verdad? Ahora, cuando usted escribió con un lapicero sobre una hoja, ¿podrá borrar lo que acaba de escribir? No, ¿verdad? No se puede. Ahora, si es con lápiz es diferente. Mi mamá era tan estricta, doña Luz era tan estricta, que desde primer grado todos los días uno llegaba a la casa y tenía que pasar por el filtro. Y si coincidíamos mis hermanos y yo, hagan fila, porque era una regla, había que pasar por el filtro. El filtro era, ábrame los cuadernos. Y Dios libre ese cuaderno trajera
tachones. Y Dios libre, sobre todo yo, me hubiera emocionado tanto que rompí la hoja. Ay, ay, ay. Las veces que yo rompí una hoja, no le voy a decir que más se rompió. No, tan así no. Pero mi mamá en eso era muy estricta. Los cuadernos tenían que ser impecables. Y si borrábamos, mi mamá decía era porque no estaba poniendo atención. Era porque lo hizo mal por distraído. Mi mamá era muy estricta en eso. Todos los días revisándonos los cuadernos. Hoy escribimos con lapicero. ¿Lo podremos borrar? No se puede borrar, porque la tinta se adhiere a las hojas, ¿verdad? Pero en ese tiempo los ácidos con los que escribían, las plumas y la forma en que ellos escribían, eran unos ácidos hechos de una manera que hoy deberían de usarse, para que el escriba, luego de que había escrito sobre un papiro, nada más, él borraba y quedaba todo limpio y volvía a escribir. Eran materiales tan caros, o sobre todo la piel de animales, eran tan caros que ya cuando aquello no tenía un uso razonable o lógico, pues lo borraban. Y borrarlo significaba volver a escribir. ¿Sabes qué hizo Cristo? Borró todo lo malo que te condenaba. El acta inmensa, gigantesca que te condenaba, que te juzgaba, que te decía que no tenías eternidad con Él. Cristo agarró el borrador de su amor, de su misericordia, borró todo eso, ese papiro de tu corazón, esos juncos de tu corazón, esa piel de tu corazón quedó totalmente limpia y empezó a escribir todo el propósito maravilloso de su amor con tu vida, para que estés en este mundo haciendo cosas grandes y maravillosas y llevándote a donde nunca habías pensado que Él te podía llevar, y eso lo hace solo por su amor. Wow, qué maravillosa verdad. Número 3, segundo efecto de la cruz. Les hablé en el punto 2 cuál fue el primer efecto de la cruz, el segundo efecto de la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 15. La Biblia dice: desarmó además a los poderes y a las potestades, y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Hay una verdad que nosotros sabemos, y es la de que cuando el hombre se dio a la tentación en el huerto del Edén y pecó, ¿qué fue lo que sucedió? Su alma quedó condenada por causa del pecado. Y entonces quedar condenada por causa del pecado significó que quedó subyugado a la esclavitud en el reino de Satanás. Quedamos subyugados. Entonces, ahí es donde Cristo viene a través de su muerte, derrota a Satanás, derrota todo el imperio de maldad, de tal manera que nosotros hoy podemos ser libres de Satanás. Quiero decirte algo. La semana anterior yo decía que Satanás es un enemigo derrotado. Y cuando hablamos de que es un enemigo derrotado, estamos hablando de que es un enemigo. Y como está derrotado, él, para actuar, ¿qué es lo que tiene que hacer? La Biblia dice: no es maravilla. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. A Satanás no tenemos que pensarlo, no tenemos que imaginarlo como el monstruo con cachos, con rabo y con tenedor, dijeron algunos, con el tridente. No, siempre he dicho esto: quitémonos esa imagen. Uy, tuve una visión. Ajá, yo vi literalmente al diablo, lo vi al diablo. ¿De verdad viste a Satanás? Sí, le vi hasta el rabo, le vi los cachos, le vi el tenedor o el tridente. Uy, esa cara de monstruo espantosa. Yo digo dos cosas:
O la noche anterior comiste mucha pizza o estás viendo mucho Hollywood. Porque ese no es el diablo. Pero como el diablo se disfraza como ángel de luz, ¿qué sucede? Si eso te asusta, si eso trae espíritu de temor, si eso te roba la paz, si eso te roba el gozo, ¿cómo el diablo se va a manifestar? Como el monstruo feo que te asusta. ¿Por qué? Porque eso es lo que te roba la paz y el gozo. Y eso es lo que te roba la libertad. Entonces, dice la Biblia, también 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, dice, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Como ángel de luz. ¿Cómo lo hizo? Astutamente. Pablo dijo, yo temo que los sentidos de ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la misma manera en que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Ser astuto. Pablo se lo dijo a los de Corinto. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Con astucia. No le dijo, Eva, mira mis cachos. Eva, con este rabo te voy a ahorcar. No, no existía la televisión, no existía Hollywood en ese momento. Llegó, se está desatando una atmósfera de gozo. Llegó como ángel de luz. Hola, Evita linda. Y le trajo ese fruto en las manos, que con solo verlo, wow, con astucia. La Biblia dice que con astucia atacó sus sentidos. Entonces, los sentidos es lo que usa el enemigo para golpearnos. Los sentidos es lo que el enemigo usa para llegar adentro. Le pone una fruta rica y hermosa delante de los ojos y Eva con hambre, ¿qué va a querer? Comer. Mire, el enemigo sabe cómo le saca la plata a la gente cuando va a comprar. No, ese no es el enemigo. Esa es la falta de dominio y autocontrol. Vaya al supermercado con hambre. Yo disfruto siempre ir al supermercado y amo hacerlo. Para mí es parte del relax de mi vida, es parte de las terapias que por años yo he usado para relajarme. Me voy al supermercado un domingo en la noche o en algún momento de esos momentos ricos que uno llama como momentos off, y me voy al supermercado, agarro el carrito y ahí me voy y veo un producto y veo otro y comparo un precio y veo una promoción y veo si me conviene esa promoción y veo algunos productos perecederos, su calidad, si la puedo usar, si es lógica, en fin, y yo disfruto eso. Y además de que mi familia, yo no puedo ir con mi familia al supermercado y mi familia no puede ir conmigo al supermercado. Estoy abriendo mi corazón para hablar secretos de familia. Yo no puedo ir con ellos porque si mis hijos van, antes me sucedía cuando estaban más pequeños, yo llegaba a la caja y decía, hey, esto y esto y esto y esto y esto, ¿en qué momento llegó al carrito? Si mi esposa iba, yo decía, hey, ¿en qué momento el carrito se llenó de desinfectantes, de todo eso? Entonces yo voy solo y disfruto, ya yo sé todo lo que hay que comprar. Por muchos años he hecho eso. Además de que ellos no pueden ir conmigo porque yo llego al supermercado y me encuentro en una persona, nos saludamos, nos ponemos a hablar, compartimos y disfrutamos. Y si mi familia anda conmigo, están allá adelante haciéndome así. Entonces, nada me estresa. Me relajo y ando tranquilo. Me lo encuentro a usted en el supermercado, nos saludamos, hablamos, compartimos un ratito y para mí es un tiempo bonito.
Lo que siempre evito es ir al supermercado con hambre. Porque si voy al supermercado con hambre, cuando llego a la casa después digo, ¿en qué momento compré eso? Porque el hambre te hace querer muchas cosas que ni estás necesitando. Es un efecto psicológico. No te gusta, por ejemplo, la pizza, pero vas a esas pizzas prefabricadas en los refrigeradores esos de los supermercados y dices, uy, qué rico comerse esta pizza. No es algo que me guste, pero qué rico. Y la metes al carrito. ¿Por qué? Porque llevas hambre. Entonces, ¿sabe qué hizo Satanás con astucia a través de la serpiente? Le puso en un momento de hambre a Eva el fruto más apetecido, pero que no podían comerlo. Y entonces así la engañó, y así la fue metiendo, y así la llevó hasta que los engañó. Y entonces ahí es donde el virus del pecado se transfirió a toda la humanidad. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario? La Biblia dice: Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y luego viene y dice la parte que estamos viendo, que es una parte exquisita, que es una parte maravillosa, que yo lo veo como el gran segundo efecto de la cruz del Calvario. A los principados y potestades, es decir, a Satanás y los demonios, los exhibió y les dijo: ustedes que ganaron la primera batalla en el huerto del Edén, ustedes que ganaron aquella batalla trayendo el virus del pecado, hoy en esta cruz yo estoy trayendo la sanidad para el alma y el cuerpo y la mente y el espíritu y el corazón de toda persona que reconoce esta obra, y el virus de la condenación eterna aquí muere. Hoy ustedes, los que han dominado, los que han controlado, están siendo exhibidos, están siendo avergonzados, están siendo desarmados. Principados y potestades han perdido el poder, han perdido la autoridad. ¿Qué te quiero decir? Satanás es un enemigo derrotado, y eso lo tienes que saber y lo tienes que creer. Hay algo que te quiero compartir. Me gustó esto y quiero compartirlo para que lo podamos entender a más profundidad. Los principados y las potestades que aluden a Satanás y los ángeles caídos, Pablo describe de una manera muy aguda la victoria de Cristo en la cruz por sobre todas esas fuerzas que se oponen a Cristo y que están en contra del pueblo fiel de Dios. Para describir esta victoria, la de Cristo en la cruz, Pablo usó el espectáculo de un triunfo militar, cuando se despojan y se exhiben a los prisioneros de guerra frente al pueblo, detrás del general conquistador. Satanás y sus fuerzas pensaron que la cruz representaría su victoria final y la derrota de Cristo. Pero en realidad el Señor en la cruz lo que estaba haciendo era derrotar a sus enemigos, les arrebató sus armas y lo que hizo fue exhibirlos públicamente ahí en la cruz del Calvario. Esto contrasta enormemente con la victoria de Satanás sobre nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Satanás fue el vencedor en aquella oportunidad, pero en la cruz fue el claro derrotado, el claro perdedor por lo que Cristo estaba haciendo. En vista de la victoria de Cristo, nosotros deberíamos de ser cautelosos con quienes alientan el satanismo o exageran el poder del satanismo sobre el cristianismo. Y ya digo una verdad sobre esto: al darle reconocimiento a Satanás, le estamos dando poder. Esto no significa negar las fuerzas demoníacas. Ya voy a decir algo sobre esto. Solo es mantener la perspectiva apropiada de tu poder limitado frente al reino de Cristo ahora y en el destino final del mundo y de Satanás. Quiero decirte algo para darte claridad con esto antes de cerrar en esta noche. En el huerto del Edén nosotros fuimos derrotados porque entró el virus del pecado
Y no hablo del virus del pecado, del pecar cada día. Hablo de la condenación eterna. Ahí fuimos derrotados. En la cruz del Calvario, Cristo venció y Cristo triunfó. ¿Qué significa esto? Lo que he reiterado y reafirmo: Satanás es un enemigo derrotado. Cuando nosotros hablamos de hacer guerra espiritual, que es otro campo que a mí me gusta mucho, pero lo manejo con mucho cuidado. Cuando hablamos de hacer guerra espiritual no es decir, ahora sí venga Satanás, venga. La guerra espiritual, algunos la han manejado metiéndose tanto, y yo quiero que ustedes abran sus ojos, iglesia. Los que están en casa, yo quiero que abran sus ojos. La guerra espiritual por años la hemos interpretado tanto como meternos en la demoniología. Y hay gente que se vuelve catedrática, se vuelve docta, se vuelve máster en demoniología. Y se vuelve tan letrada, tan conocedora en espíritus territoriales y en tantas cosas. No minimizo el que hay que estudiar y conocer de eso, pero se vuelven tan máster en todo eso que tiene que ver con la demoniología, que terminan olvidándose de la cristología. Y nos enfocamos tanto en los demonios que nos olvidamos tanto de la obra maravillosa de Cristo para darnos victoria cada día. No podemos subestimar, no podemos minimizar al enemigo. Es un enemigo derrotado, pero anda como león rugiente buscando a quien devorar. No dice la Biblia que es león. Cristo es figura de león y es representado como el león de la tribu de Judá. Satanás no es león, pero anda como león, rugiendo, buscando a quien devorar. Entonces, no se puede subestimar. Pero a veces hay gente que lo ha elevado tanto, que vive en la vida viendo demonios por todo lado. Donde yo camino, digo, ahí va la bendición de Dios. Cuando llegas a tu trabajo, ahí está la bendición de Dios. La Biblia dice: hijitos míos, han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Si se levanta el enemigo, el Señor levanta un estandarte de victoria. Hay gente que llega al trabajo y aquí hay una atmósfera pesada de demonios. Aquí todo el mundo es un demonio. Aquí el ambiente es pesado. Señor, sácame de este trabajo. Señor, dame un trabajo nuevo. Dame un lugar donde yo respire la gloria. Dame un trabajo donde yo llegue y respire. La luz brilla en las tinieblas y somos luz, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y si yo creo que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo, donde esté un hijo de Dios, porque prevalece el poder de Dios y mayor es el que está en nosotros que lo que opera en el mundo, ahí tiene que prevalecer la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, no la de un enemigo derrotado. Ahí tiene que resplandecer, ahí tiene que brillar, ahí tiene que estar establecida la luz de Cristo. Entonces alguien está: Señor, dame algo mejor. Y si quieres te llevo a mi presencia. Porque Jesús lo dejó claro: en este mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen. Confíen. ¿Qué dijo? Yo he vencido al mundo. Entonces, donde esté un hijo de Dios, ahí tiene que estar la libertad del Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Puedes estar en el peor lugar, que llegaste como hijo, como hija de Dios, y ahí prevalece el nombre que es sobre todo nombre. Pero qué fácil es muchas veces que un cristiano llegue a un lugar
y el cristiano se convierta a los del ambiente. Y el cristiano se haga de los del ambiente. Nadie tiene que sacar bibliazos, pero tenemos que hacer la diferencia donde estemos, porque no es mayor el poder de un enemigo que fue derrotado que el poder que prevalece en tu vida de aquel que te dio autoridad y cuyo nombre sobre todo nombre.